El tema de hoy es el origen del poder. El origen del poder. Hay, hay clases que son cerraditas, digamos, ¿no? Como la anterior, que uno empezaba por un lugar, sabía cuál era todo el proceso de la clase, se terminaba la clase, le pone un moño y se termina la cuestión. Ahora, cuando uno se pregunta, digamos, más allá de un autor y no encuentra una respuesta tan clara, creo que tiene que ser sincero como profesor y decirlo, digamos, ¿no es cierto? El origen del poder. El origen del poder no es un tema que hoy aparentemente inquiete mucho. Aparentemente. ¿Por qué? ¿Por qué digo aparentemente? No inquieta en primer lugar porque somos más pragmáticos, digamos. Vamos a lo bife, a ver quién manda, quién obedece, cómo aplico la violencia, cómo aplico, no sé, cómo manipulo. ¿tá? Entonces, la pregunta del por qué no es una pregunta que no, nos cuestione, digamos. No solamente el poder, en nuestra vida en general no nos preguntamos por qué, para qué sería otra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el tema del origen del poder no es filosofía propiamente dicha, sino que es filosofía política. En mi libro, hace ya, he escrito este capítulo hace muchos años, a veces algunos hablan de origen del poder, de origen de la política, de origen del Estado. Yo hablé del origen del poder, sin saber bien, quizás en ese momento, a qué me estaba refiriendo. ¿Por qué lo encaraba así y no encaraba el origen del Estado? Creo que la respuesta, estos días leí bastante de este tema, es un tema que siempre me gusta, me apasiona. Después me voy a meter en temas concretos y reales y vamos a reales en el sentido de pragmáticos, ¿no es cierto? De cómo es los partidos, que es hoy el neoliberalismo. No se preocupen que ya vamos a llegar aquí. Pero primero vamos a las bases de las cosas. Entonces, ¿por qué el origen del poder? En el fondo de la política. Porque la forma en que se ejerce, la forma en que se constituye la sociedad política no es la misma, no es siempre la misma. No es que siempre ha sido el Estado. Esa es la actual. Y en su momento la vamos a profundizar. Recién estaba leyendo el libro de la política de Aristóteles, así no, lo estuve leyendo estos días, y obviamente que está mal traducido, porque dice todo Estado es evidentemente una asociación. Los griegos no tenían idea de la palabra Estado, toda polis, o sea, medio como que lo dan vuelta, ¿no es cierto? En esa época tenían que hablar necesariamente de polis. Y empieza por ahí, origen del Estado y de la sociedad. El primer filósofo sistemático de la historia, filósofo político, empieza exactamente por acá. Dice, el Estado es una asociación. No se forma sino en vista de algún bien, porque los hombres nunca hacen nada sino en vista de algo que les parece bueno. Encierra todas las demás asociaciones y esto se llama precisamente Estado y asociación política. Yo diría polis, porque esta es una traducción. Ahora, lo que es interesante es que por acá empieza Aristóteles. Por acá. Lo primero que empieza es preguntarse él por qué. ¿Por qué? Él se pregunta por qué existe la polis, pero nosotros nos podemos preguntar por qué existe cualquier tipo de organización política. Evidentemente toda respuesta, uno cuanto más bucea en las respuestas que se han dado, es una respuesta que responde también a un determinado momento histórico. Entonces, la respuesta de Aristóteles de que el hombre es un hombre político, son politicón, o sea que tiene una tendencia en sí mismo
a vivir en esa sociedad y esa sociedad se termina transformando en una polis, o sea que la máxima sociedad, no es casual, es que los griegos vivían de esa forma, vivían en polis, ¿tá? No vivían en estados, vivían en polis. Cuando, no sé, en el medioevo Santo Tomás nos va a decir que el hombre es un animal político y social, y primero social va a estar evidentemente influenciado por sus creencias cristianas que quieren poner un límite al poder del Estado, ¿no es cierto? Cuando más adelante se empieza a hablar de contrato social y se dejan todas estas teorías de tendencia y qué sé yo, es porque ha cambiado la historia. Algunos creerán en Dios, otros no, pero se busca un tipo de argumentación de tipo puramente racionalista y se inventa un estado de naturaleza y algunos lo hacen bueno, los que quieren, los que creen, los que son optimistas respecto de cómo ven el hombre, y otros lo hacen malo, como Hobbes, por ejemplo, que es pesimista y además está interesado en que el Estado, ese origen, cree un Estado fuerte porque él está apoyando un Estado absolutista, que es la base de un Estado totalitario, digamos. O sea, ninguna idea viene sola, toda idea viene en un contexto histórico. Suárez va a ser una mezcla de los dos, ¿cierto? Va a decir, bueno, hay una tendencia natural a la sociabilidad, a la politicidad, pero además se hace un pacto concreto. Y así va a ser usado por los revolucionarios de Mayo, que dicen, bueno, este pacto se lo daba el rey, el rey ha caído, el poder vuelve al pueblo. Como verán, hay una mezcla de filosofía con práctica. O sea, la filosofía política no es filosofía puramente especulativa, sino que es una filosofía que después se traduce en situaciones fácticas o situaciones fácticas que son legitimadas por una filosofía. Ahora bien, mi impresión es que uno tiene que tratar de acercarse a lo que más o menos entiende uno como verdadero, sin querer imponerlo, obviamente, porque esto es todo muy, muy opinable, pero uno tiene que intentar mirar la realidad, reflexionar, y entonces decir, bueno, pero ¿por qué existe la política, el poder? Ya el tema del Estado es obvio que es una construcción histórica a partir del siglo XV y XVI, ¿tá? Entonces yo ahí ya puedo decir, bueno, en la historia siempre ha habido formas de organización política, pero no todas han sido el Estado. No todas han sido el Estado. Ese es un primer punto que me achica el tema del Estado a un momento histórico. Entonces mi problema no es tanto el Estado, sino el poder y la politicidad de las personas. Ahora bien, mirando la realidad, ojo que voy hablando y voy pensando con ustedes, no es que no haya pensado, y terminé hora y media y dije, bueno, ya que estoy, vamos a hacer de cuenta que estamos caminando en la antigua Grecia, ¿tá? Mi barrio es lindo, hay solcito, qué sé yo, por suerte. Y entonces, hay algunas preguntas que son complicadas, ¿no es cierto? ¿Por qué algunos mandan y por qué obedecemos otros? ¿Y por qué a veces nos toca mandar y a otros les toca obedecer? ¿Y por qué cuando uno sube un colectivo manda el colectivero y cuando uno, el mismo juez que sube al colectivo después tiene que fallar, es él el que manda? ¿Y qué diferencia hay entre eso y el poder de una organización social mucho más importante que hoy llamamos Estado y que en otra época fueron imperios, tribus, cosas realmente muy distintas? Pero siempre en la realidad histórica hubo algún tipo de organización política, siempre. Eso algo dice acerca de cómo es el hombre. Yo puedo después inventar lo que quiera, pero hay algunas cosas que tengo que reconocer como dadas. Por ejemplo, es casi obvio que antes de lo político está lo social. O sea,
cómo se desarrolla y crecen ustedes, yo y todos, en una relación social, en un hogar, en una familia, en un grupo pequeño, en el cual se sociabiliza, en el cual aprende a comunicarse. Aristóteles lo dice brutalmente, o sea, el hombre que no vive en sociedad, en realidad dice la polis, o es una bestia, en el caso de que esté solo, o es un dios, no hay otra posibilidad, porque un hombre solo no existe. Entonces, es interesante porque Aristóteles resume esto en la politicidad, en esa tendencia a vivir en la polis que tiene todo hombre. Por más que él reconoce la familia, qué sé yo, a eso le da un espacio como más privado. ¿Por qué? Porque en el fondo, para él, eso no nos diferencia de los animales. No nos diferencia de los animales. Los animales también viven en grupo, en manada, etc. En cambio, solamente los hombres pueden ponerse de acuerdo. Acuérdense que estamos hablando de él vivía en Atenas, pueden estar en el ágora, pueden llegar a un acuerdo, a un consenso y llevar adelante, en consecuencia, una política. Ahora, contra esta visión así un poquito de que es muy interesante, ¿no es cierto? De la politicidad, Fustel de Coulanges, hay un libro que escribe, se llama La ciudad antigua, que va a decir, ojo con esta visión de la politicidad entendida como que la política es todo lo del hombre, que es una forma que no lleva al totalitarismo. Él dice claramente, los antiguos vivían en un mundo, ellos se creían libres, pero en el fondo todo se refería a lo político. Todo se refería a lo político. Creo que exagera un poco Fustel de Coulanges para mi impresión, ¿no es cierto? Hannah Arendt, una pensadora actual, hace un tiempo, pensando en el mismo problema, va a decir que en realidad podían hacer política los hombres libres, los hombres que no estaban dedicados exclusivamente a sobrevivir, y que esos hombres eran los que iban al ágora y ahí, mediante el diálogo, se salía de esa situación de violencia que es muchas veces la normal, y es en ese diálogo en que se crea la política. Un poquito lo que veíamos la vez pasada, ¿no es cierto? Escribió mucho Arendt sobre todo esto, lo voy a dar en la clase que viene cuando veamos los griegos. Bastante más adelante, San Agustín va a decir, ningún hombre de por sí, ningún hombre es superior a otro, ningún hombre tiene derecho como tal a ejercer ningún tipo de mando sobre otro. Entonces va a ser muy fino en todo esto y va a decir que, o sea, que el mando, que la capacidad de ordenar algo va a ser un servicio a esa sociedad que de alguna forma necesita una organización y que todos se han puesto de acuerdo, no mediante un contrato, un pacto, algo así más racionalista como se va a pensar más adelante, sino que todos de hecho han aceptado, ¿está? Entonces, pero como tal, o sea, no hay ningún hombre que tenga derecho a mandar a otro como tal. Estas teorías del origen del poder divino y todo este tipo de cosas no son cristianas, claramente. O sea, ni en San Agustín, y después en Santo Tomás, menos todavía. Santo Tomás distingue claramente entre sociabilidad y politicidad. O sea, la tendencia primera del hombre es la sociabilidad, el ser socio, el estar con el otro, ¿está? Es más, por ejemplo, mira a la familia y va a decir, ¿por qué la familia va a ser en muchas cosas menos del Estado, o menos de la sociedad? En ese Estado, en esa época se llamaba Estado ya, ¿no es cierto? Siglo XIV. Y ojo que habla que el Estado es un Estado perfecto. ¿Por qué? Porque el Estado es como, ya a fines de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, es la forma en que la sociedad alcanza su máxima perfección. ¿Por qué? Porque mediante la pura familiaridad, la cosa hogareña, el pueblo, digamos, en pequeña escala, no se llega a lograr
una autonomía de vida, y que esa autonomía de vida se logra en una escala mayor, y eso es lo que él va a denominar Estado, y va a decir que ambas tendencias son naturales en el hombre. Tanto, me voy a tomar una pastillita porque me quedo sin voz a los 2 minutos. Tanto la politicidad como la sociabilidad. Pero la sociabilidad le da un rango como de límite frente a la politicidad. Y además, la realidad es que la politicidad para Santo Tomás no se limita al Estado como lo conocemos hoy. Puede haber muchos tipos de organizaciones políticas diferentes o de organizaciones públicas. Nosotros hoy estamos totalmente acostumbrados a que la única organización pública es el Estado. En la Edad Media no, obviamente que no era así. Estaba el imperio por un lado, los estados por el otro, los lugares, las feudales, digamos, las cortes feudales por el otro, el Papa por el otro, la Iglesia, y cada uno tenía su poder, todos vivían igual. En un momento todo eso se unió, dando origen al Estado moderno, pero no necesariamente ha sido así. Lo que siempre ha sido, es esa tendencia del hombre a vivir en sociedad, y esa tendencia del hombre a vivir en esa sociedad en un grado más amplio, organizado, con la existencia de poder que de alguna forma nos saque de esa violencia que puede existir, a través de reglas, de normas, y no es que el Estado es el que va a usar la violencia. En realidad tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es el bien común, y a través del diálogo, a través de la palabra, que es el origen de la política, llegar a cuáles son los mejores caminos para el bien común. Entonces, al mismo tiempo, me parece a mí que hay que distinguir bien lo dado de lo construido. O sea, lo que hace la naturaleza humana es, obviamente, que el hombre necesita vivir en sociedad. Eso no hay la menor duda. Porque lo vemos, porque no hay otra manera. A mí me sociabilizan en un hogar, en una familia, en un asilo, en lo que sea, pero me sociabilizan otras personas. Eso no hay vuelta. Pueden ser escuelas, pueden ser los compañeros del barrio, pueden ser... En la historia ha asumido muchas formas, la forma en como uno se sociabiliza con toda la sociedad. Y además, en todas las épocas históricas siempre ha habido esta relación política, que es más que el mando y la obediencia, sino que es básicamente ponerse de acuerdo en la búsqueda del bien. Entonces podemos decir que el hombre tiene estas tendencias en forma innata, no en el estilo kantiano, digamos, como una especie de cosa que se nos ha imprimido un sello, sino que uno lo ve, o sea, es comprobable empíricamente. Aristóteles no lo dice fundado en el derecho natural, en que lo dijo, no sé qué santo, qué sé yo, qué sé cuánto, sino lo dice mirando la realidad. Mirando la realidad también se equivoca, ¿no? Porque la esclavitud la ve como una cosa natural, o sea, cuando uno se pone a hacer filosofía política, puede salir la cosa bien o le pueden salir las cosas mal, o puede estar muy influenciado por la época. En general uno está muy influenciado por la época. Ahora, lo construido, ¿qué es en todo esto? Lo construido en esto es la forma concreta en que se realiza esa comunidad política. Puede ser la polis, puede ser la República Romana, puede ser una tribu, puede ser un imperio, puede ser de mil formas. ¿Cuáles se acercan más a la verdadera naturaleza del hombre? Aquella en la cual participamos todos, la res pública que llamaban los romanos, o sea, aquella en la cual todos participamos, y aquella que también es democrática, no en el sentido de un partido, ya eso se los expliqué, ni que votemos y qué sé yo, sino en el sentido de considerarnos todos iguales en dignidad, porque lo somos, y con la misma libertad. Ahora, después de eso es obvio que cada uno ha construido de maneras diferentes, entonces tampoco se le puede dar a estos principios ontológicos
ontológico quiere decir aquellas cosas que son, un alcance ilimitado, como a veces se pretende dar, y no reconocer la existencia de pactos. O sea, Estados Unidos, Norteamérica, las colonias, nace, por ejemplo, un pacto, el pacto de Mayflower. Decimos, esto lo vamos a hacer así, es un pacto real, histórico, ¿tá? Y de una forma o de otra, casi todas las organizaciones políticas tienen algún momento en el cual se crean pactos o, más adelante, constituciones. Nuestra Constitución dice en la Constitución Nacional el cumplimiento de pactos preexistentes. O sea, hubo pactos que se fueron haciendo, que dieron finalmente origen a nuestra Constitución, y ese es el gran pacto que nos une alrededor del Estado argentino. ¿Podría asumir otra forma la politicidad? Sí. Justamente al ver históricamente cómo se ha ido dando, nos abre los ojos a la posibilidad de que luego de este proceso de globalización, la forma de organización política no necesariamente sea exactamente la misma. El Estado. El Estado nace, dicen, en el siglo XV. En realidad, Santo Tomás ya hablé de él en el siglo XIV, mucho antes. Ese Estado es el mismo Estado que hoy en día, esto es gigantesco, los estados actuales, Estados Unidos, Rusia. ¿Podría hoy manejarse la cosa a un nivel pequeño? Yo diría, para ser sincero, que sí. No existe la política en un nivel pequeño, no hay política. No hay política, hay pura dominación, hay pura burocracia. Es el gobierno de nadie, pero es un gobierno de nadie que maneja, un gobierno burocrático, nadie sabe quién es el que maneja, en el fondo, pero es una cosa que hasta diría en alguna medida es violenta. O sea, y se puede volver a la democracia griega, tampoco. Obviamente que tampoco. Pero sí se puede llegar o armar grados de participación reales, en general en los municipios, en los pequeños espacios, se siga respondiendo de manera muy directa a órdenes que vienen desde arriba. En la práctica también desde abajo, obviamente, va y vuelve, pero no hay este espíritu de dialogar. Lo hay más, obviamente, que en los estratos más elevados, ¿no es cierto? Y en alguna medida la globalización nos da esa gran oportunidad de crear formas políticas, que sean más dialógicas, que sean más de buscar el bien. No digo entre todos, un poco lo que Hannah Arendt soñaba con esto, hablaba de los consejos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué llamaba consejo? Como si cada barrio tuviera gente que la representa, que ha sido realmente elegida, después esos eligen a otros y así, bueno, parece el soviet, pero la idea de ella es todo lo contrario al totalitarismo, realmente una expresión de libertad. Muy bien. Y además, ojo, que la única organización política no necesariamente tiene que ser el Estado. Puede convivir un Estado nacional con estados provinciales, como en nuestro caso, pero mucho más fuertes, como en el caso de Estados Unidos, incluso Brasil, son más fuertes, con estados pequeños, municipales, con estados más pequeños incluso que los municipales, pero que tengan realidad, que tengan poder, que tengan autonomía en sus cosas. Las cosas no tienen por qué ser exactamente como son. Todo eso es construido. ¿Tá? Lo que es dado es la sociabilidad natural, la necesidad de una familia, cualquiera sea la forma que asuma esta familia, pequeña, grande, de distintas maneras, pero eso está ahí. Un hogar, llámenla como quieran. Platón quería que viviéramos todos juntos, está tipo hippie, bueno, las mujeres para todos, los varones para todos, no sé, algo así. Puede asumir distintas formas, pero siempre será una familia. La forma primigenia. ¿Puede haber otras organizaciones políticas? Sí, las hay.
las hay. No les quepa duda alguna que todas las iglesias tienen otra forma de organización y de organización política, todas, absolutamente todas. Todo el mundo de la cultura en general tiene también su organización, aunque no parezca. Tiene su forma de organización, que convive ahí al medio con el Estado, con la economía, y la economía también. La economía no me van a decir que está sujeta hoy en día tan claramente al menos a lo político, tampoco cuestión de que desaparezca, pero digamos, porque lo político le pone límites a lo puramente individual. Y ahí voy a terminar con un pensamiento de que habla de lo líquido, de Bauman, ¿no? Bauman habla siempre de la sociedad líquida. Son interesantes los libros de él que no hablan de la liquidez entre nosotros. Hay una de moral que es espectacular, la moral posmoderna es espectacular, y lo que se llama En búsqueda de la política. Busquen todos los libros de Bauman, menos los que son líquidos, porque tienden a ser líquidos, porque se vendieron muchos, y entonces hay que bajar mucho el nivel de lo que se dice. Él dice, en Grecia había un espacio que era el de la familia, que era el que llamaba él el oikos. Y había un espacio propiamente político que es la eclesía. Pero había un espacio intermedio que era el ágora. Nosotros el ágora lo ponemos como espacio político. Hannah Arendt dice que ese es en realidad el espacio político, no importa. El ágora es el espacio público, el espacio que hace de intermediario entre lo más privado y lo más público. Y él dice que el gran problema es que en algún momento la política, el Estado fuerte, el Estado totalitario, se llevó por delante el ágora y se llevó casi por delante el oikos, ¿no es cierto?, la familia. Y hoy se da el fenómeno inverso, hoy se da el fenómeno no de que la familia, no seamos ingenuos, ni la familia, menos que la familia. Cada persona, el individualismo, se lleva por delante no solamente el ágora, sino también la eclesía, se lleva por delante todo, y de alguna manera se privatiza el espacio público. Y él dice, tenemos un ágora vacía. Esa es la característica de la modernidad que vivimos. O sea, nos sentimos libres, pero en realidad no nos ponemos en comunicación unos con otros, sino que cada uno busca, y eso lo vemos lamentablemente mucho en política, busca su propio bien en la política. No es que está buscando el bien de todos, el bien común, que es para eso justamente que existe este espacio. Y dice, lo que hay que recuperar es el ágora. Lo que hay que recuperar es el espacio de diálogo. Por eso más adelante nos vamos a seguir con estas clases, así que la tiramos como si fueran una cosa que le metemos en la cabeza, sino que vamos a tratar de ir a un espacio más público, en el cual las cosas no queden en ustedes ni queden en los que mandan, sino que sea más compartida. Así tendrían que ser, por ejemplo, los congresos, así tendrían que ser las legislaturas, todo esto de los votos encausados, así por un partido, que es esto, es así. No es que no haya debate, existe, pero existe adintra de esos partidos. Yo también, obviamente, en la medida que he participado en política, pero no existe un debate que realmente sea público. A nivel público lo que hay es un debate, yo diría, achicado a fórmulas extremadamente sencillas y que nos toman por idiotas todos, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder llegar a la mayor cantidad a veces es necesario reducir el pensamiento o lo que se dice a una visión muy pequeña, a una frase que resuma todo y que todos nos podamos sentir más o menos a gusto allí. Ahora, lo que pasa con esto es que el debate público desaparece. El debate real, no el debate por quién manda. Ese existe, obvio, siempre. Ahora, el debate de qué es lo mejor ha desaparecido. ¿Qué es lo mejor? ¿Alguien está discutiendo hoy qué es lo mejor para hacer en la pandemia? Es el problema.
Eso no pasa por el Congreso. O pasó, lo aprobaron y chao, se acabó. Ese es el debate, el debate. Es un debate partidario, por Dios, por Dios. No es un debate partidario, es un debate que hay que informarse muchísimo, que escuchar a muchísima gente, y tenemos que de alguna forma no solamente participar los que están habilitados finalmente para sacar una ley, sino de alguna forma toda la sociedad. Bueno, resumiendo, el hombre tiene la primera visión, digamos así, del origen del poder, el origen de la política también, incluso del origen del Estado, de este Estado y de otros, es que el hombre tiene sociabilidad y tiene politicidad, ambas cosas. Si es solamente politicidad, de alguna manera la esfera privada pierde. Si es solamente sociabilidad, la esfera pública obviamente que también pierde, entonces queda el individuo solo, o también ha habido grupos anarquistas que han intentado armar las cosas desde la sociabilidad y la práctica no han podido. Sobre esto, sobre estas dos tendencias así sencillitas, que las verificamos en la historia, las verificamos en mirar las cosas, en la realidad, hay que a veces mirar un poco la realidad, no solamente mirar los libros. Después de ahí más podemos armar lo que tengamos ganas, porque lo demás es construido. Cada estado es construido. Y entonces, las otras visiones que vamos a ver ahora son las visiones contractualistas, que en realidad lo que están diciendo es cómo se construye. Sobre estas tendencias, cómo se construye. No lo dicen así porque no creen en este tipo de cuestiones. Además, tienen que inventar una historia. Tienen que inventar una historia porque ya no creen en el pecado original y qué sé yo, que tampoco tiene nada que ver con esto. Obviamente que para que tiene una visión teológica tendrá que ver el origen del poder en Dios, como Suárez, qué sé yo, pero el que no tiene una visión teológica igual puede mirar y ver la realidad, cualquiera de nosotros. Entonces, las teorías contractualistas van a partir de la base de que es pura construcción. Algunas no. Locke va a decir, bueno, primero está la familia, Rousseau también, va a tratar de ver el buen salvaje. ¿Está? Hobbes, todos de hecho, cuando hablan de estado de naturaleza, están hablando de cómo es esa época social antes de que exista lo construido, por lo construido, propiamente lo construido. No son debates que hoy aparentemente se den así en espacios abiertos, en espacios cerrados como este, pero ojo que esto marca, porque si todo es político, bueno, estamos en un estado totalitario, si todo es económico, estamos en lo que estamos viviendo ahora, o sea, y lo central en esto es el ágora, es el espacio de discusión, y tenemos una gran posibilidad con los medios tecnológicos como de este tipo, en el cual se puede hablar, se puede, no sé, yo hace 10 años estoy en Facebook, hay gente con la que está dialogando, por más que hable muy cortito, pero está hablando y hablando y hablando muchísimo tiempo. Ahora, ¿por qué ha sido reemplazado Facebook? Porque ya es demasiado avanzado. Ustedes no usan Facebook, ustedes les tiran un coso en Instagram y ponen una carita, un cosito, qué sé yo. Perdone que lo diga así, pero me parece que en general la comunicación se reduce. Se reduce, se tiende a reducir, porque incluso Twitter, por ejemplo, Twitter habla de ser capaz de muy pocos caracteres tirar una idea fuerza, pero al fin y al cabo hay idea fuerza, ideas que golpean, sencillitas pero que golpean. Entonces, digo, estos espacios nos podrían servir, todos estos chicos, youtubers, qué sé yo, que hablan y dicen cosas, son nuevas formas de expresión que hay que tomar y que hay que volverlas espacio público, no espacio privado ni espacio del Estado. Por eso es tan malo que el Estado regule todo esto. Pero tampoco tiene que ser un grupito donde nos encontramos, una gorita donde nos encontramos los cuatro que pensamos igual. Tiene que ser un espacio grande, un gran caldero donde se cocinen las cosas.
quizás, curiosamente, la técnica nos lleve a algunas formas de democracia más participativa, más real. Bueno, yo la verdad creo que el hombre tiene sociabilidad y politicidad y que lo demás es construido, es libre y bueno, depende de cada época. Bueno, chicos, acá me ponen presupuestos participativos, banca del pueblo, son formas directas y municipales. Sí, son buenas formas. Ojalá, por ejemplo, en esto existe, esto que me estás hablando de acá, creo que es en una ciudad en Brasil, en el sur de Brasil, hay cosas parecidas, el gobierno electrónico en Madrid, en Barcelona, que se discute, muchas veces cuando se termina de discutir se cambió el gobierno y no lo hace nadie, pero no importa, algo queda. En Islandia también se dan este tipo de democracias electrónicas. Lo importante no es que sea electrónica, ese es un medio, lo importante es la participación real, Después las formas que tomen, y tengamos en cuenta que somos muchísimos hoy en día. Entonces, necesariamente va a existir alguna forma organizativa más grande. Incluso puede haber alguna forma organizativa mundial, porque alguien le tiene que posponer el cascabel al gato económico, porque si no, ¿quién lo controla eso? En Rafaela me dicen, funciona muy bien, excelente. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién pone lo privado, no al servicio del Estado, sino al servicio de lo público, al servicio de todos? Bueno, lo dejo con Gonzalo. Chau, hasta luego.